Hola, felicidades por tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios y realmente estudiar el libro de Juan para 21 días. Hay 21 capítulos, entonces vamos a estudiar 21 días, 21 capítulos, un capítulo por día. Y en esos correos electrónicos vas a recibir el texto cada día, lo que vas a leer. También voy a poner un video ahí que puedes leer el capítulo o escucharlo por un video. Y también quizás voy a poner unos comentarios míos después del texto. Y ahí abajo vas a ver un formulario. Cada día puedes llenar el formulario y eso te va a mandar un correo electrónico a tu correo con las notas que vas a estudiar cada día. Porque es importante cuando estás leyendo la palabra de Dios que medites en lo que estás leyendo y haces una meditación para tu crecimiento. Entonces nosotros vamos a usar el método SOAP, SOAP. En inglés eso es jabón, pero eso no funciona en español. Entonces SOAP en inglés es escritura, scripture, pero en español es escritura. Primero lee lo que está escrito en la palabra de Dios, lee la escritura, entonces eso es S. Y lo que queremos decir ahí, en el S, busca un versículo que te está hablando más ese día y ahí puedes poner el versículo. Número 2 es O es observación. Y ahí vas a escribir lo que estás observando en la escritura, lo que estás observando. Por ejemplo, aquí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces yo estoy observando que el verbo es Dios. Y después en 14 dice el verbo se hizo carne. Entonces Jesús es el verbo, Él habitó entre nosotros. Entonces el Juan capítulo 1, mi observación es que la Biblia enseña que Jesús es el verbo y el verbo es Dios. Jesús es Dios. Eso es gran observación según Juan capítulo 1. Entonces S es escritura, O es observación, A es aplicación. ¿Qué vas a aplicar? Quizás a veces no hay una aplicación en lo que estás leyendo, pero otras veces hay una aplicación. Y cuando hay una aplicación hay que escribirlo ahí. Yo quiero ser más humilde. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, se hizo carne, era Dios en la tierra. Él era muy humilde. Él amaba a la gente. Él vivía humildemente entre nosotros. Entonces quizás la aplicación para Juan capítulo 1 para mí sería: yo quiero ser humilde como Jesús. Escríbelo ahí. Y después el P es petición. ¿Cuál es la oración para el día? Dios, ayúdame, para mí sería hoy, Dios, ayúdame a ser más humilde. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser humilde. Entonces, escritura para mí sería Juan capítulo 1:1, el verbo era Dios. 1:14, el verbo se hizo carne. Eso es mis versículos favoritos. O es observación. Dios es Jesús, Jesús es el verbo es Dios, Jesús es Dios. Eso es O. Aplicación, Dios se hizo carne, como nosotros, se humilló en la forma de Jesús. Yo quiero ser más humilde, eso es mi aplicación. Y P es petición, mi petición es: Dios, hágame más humilde hoy. Entonces eso es un ejemplo, en explicación del método que vamos a usar. Entonces cada día lee el versículo y después haga el SOAP, el SOAP, y escríbelo ahí y te lo va a mandar a tu correo electrónico. Pero recuerda, si tú no haces el formulario, no vas a llegar al día número 2. Entonces, si quieres seguir cada día, hay que llenar el formulario. Si no quieres hacerlo, mantenerlo personal, ponle un punto y envíalo nomás. Pero más importante es que lo llenas y para ti mismo crecer y ver tus observaciones y aplicaciones, y así vas a crecer
Ok, espero que Dios te bendiga estos 21 días leyendo la palabra de Dios. Nos vemos la próxima vez.